Primero me presento, soy Guadalupe Matías Ramírez, subdirectora de riesgos por inundación y también llevo el tema de cambio climático aquí en el Centro Nacional de Prevención de Desastres. El día de hoy vamos a hablar un poco de una de las medidas de adaptación que tenemos ya puesto en práctica en nuestro territorio nacional, que van a ser los mapas de peligro por inundación. Entonces vamos a empezar un poquito por el tema de qué es la adaptación, aunque ya nuestras compañeras del INEC, del IMTA, hicieron algunas precisiones, me voy a hacer, voy a precisar en el enfoque de adaptación, de gestión de riesgo de desastre. Entonces, vamos a iniciar. Primero que nada, ¿qué es la adaptación? Hace ratito ya nos comentaron que los eventos se están incrementando. Vamos a ver que no en frecuencia, pero sí en intensidad. Y uno de los ejemplos que acabamos de tener hace unos días es esta tormenta tropical Alvin, que ustedes la pueden ver. Digo, yo no estoy diciendo que es un caso de cambio climático, pero sí lo que estamos viendo es que los impactos de esta tormenta tropical nos generaron precipitaciones muy importantes en el centro de nuestro territorio nacional. A lo mejor no se alcanza a ver, pero hay una ligera línea azul, trataré de verlo, mostrarla. Aquí está nuestro territorio. Esto es nuestro territorio. Y si se dan cuenta, toda esta humedad, esta nubosidad, se penetró o se estuvo dentro de el centro de nuestro territorio nacional, donde en Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, se presentaron precipitaciones que alcanzaron los valores promedio o los valores normales que se habían tenido registrados en la climatología o en el promedio, como ya nos comentó el IMTA, el INEC, ¿no? Entonces, estas lluvias fueron bastante intensas en esta zona y aquí en la Ciudad de México también tuvimos problemas por estas precipitaciones que se generaron el día de antier, en la madrugada del día de ayer. Entonces, ¿qué es la adaptación? Van a ser, en pocas palabras, son aquellas medidas que nos pueden ayudar a moderar el daño. Ya lo comentó el INEC, esta es una definición extensa que aparece en la Ley General de Cambio Climático, que está publicada en el 2012 y que su última modificación fue del año pasado, de noviembre. Entonces sí los invitamos a que puedan consultarla. Y también ya nos hablaron de la vulnerabilidad en cambio climático. Acuérdense que el día de hoy tenemos autoridades de los 3 órdenes de gobierno, pero de protección civil y del sector ambiental. Entonces vamos a ver que justo vulnerabilidad en el sector ambiental o en el tema de cambio climático es un poquito diferente a la vulnerabilidad en el tema o en el enfoque de gestión de riesgos. Entonces aquí la vulnerabilidad en cambio climático, hace rato nos comentaban que tiene 3 componentes o 3 características, que es la exposición, la sensibilidad y la capacidad adaptativa. En pocas palabras, la vulnerabilidad ante cambio climático va a ser esa capacidad de la población para anticiparse, enfrentar, resistir y recuperarse a un determinado impacto. Entonces, eso es lo que vamos a estar llamando vulnerabilidad en el transcurso de esta presentación.
No corro. A ver la siguiente con... ahí voy. No, gracias. Entonces, hay varios enfoques de adaptación que ya nos precisaron las compañeras del INEC. Yo me voy a detener en el que está adaptación basado en la reducción de riesgos de desastre. ¿Por qué? Porque justo tenemos estos dos enfoques de cambio climático y de riesgos de desastre, pero siempre los estábamos viendo de manera aislada. Y no es cierto, dentro de la adaptación nos dicen que estos dos enfoques convergen y tenemos que hacerlo de esta manera. Justo se enfoca en la gestión del riesgo de desastre y nos va a ayudar a prepararnos ante los riesgos que vayan a estar relacionados con los impactos del cambio climático. Y muchos de esos riesgos ya los vimos que son todas estas amenazas o peligros que ya nos comentaron hace unos momentos, que van a ser las temperaturas extremas, las precipitaciones intensas que se van que van a tener una consecuencia como pueden ser las inundaciones, los escurrimientos y demás. Entonces, por eso es importante poner atención en este enfoque que es adaptación basado en la reducción de riesgos de desastres. Y por eso aquí les pongo el ciclo de este enfoque donde vamos a ver justo que tenemos la prevención del riesgo, prevención y mitigación, preparación, respuesta y recuperación. Entonces, sobre todo lo que hay en el centro es algo que todos mis compañeros que me antecedieron han estado poniendo mayor énfasis en un conocimiento local, en una participación de las comunidades que debe de ser coordinada con todas las dependencias de los 3 niveles de gobierno. Creo que eso es un trabajo arduo. En esto vamos a estar trabajando en adaptación, en coordinación con las dependencias que el día de hoy nos estuvieron acompañando en este curso, y van a ver que vamos a tratar de generar este enfoque de adaptación basado en gestión de riesgos de desastres. Y aquí ustedes pueden observar una estructura de reducción de riesgos. Y esta estructura tomé la fuente del reporte de adaptación que está publicado por Naciones Unidas en el 2022. Y aquí nos dice o nos está marcando principios, acciones y resultados. Dentro de estos principios vamos a ver que hay algo muy interesante de lo que ya han estado comentando: conocimiento. El INTA nos precisó mucho en que tenemos que tener conocimiento y divulgarlo, tener una inclusión, incluir a los pueblos indígenas, el enfoque de género, en la equidad, abordar riesgos futuros y presentes. Esos son los principios que está marcando esta estructura de reducción de riesgo, pero también nos están hablando de acciones, acciones de adaptación y mitigación que se modifican directamente los peligros. Aquí no nada más hay que ver adaptación, sino hay que ver esa vinculación de la mitigación. Por ejemplo, cuando tenemos esa presencia de los ciclones tropicales cercanos a nuestra costa y no tenemos ecosistemas como pueden ser los manglares, aparte de que va a ser una barrera natural, también es un centro que nos va a ayudar ese ecosistema a capturar carbono. Entonces ahí vamos a ver esa relación de adaptación con mitigación. Acciones de adaptación nos van a ayudar a reducir la exposición de los peligros. Cierto, ya les comenté de los ciclones, si no tuviéramos esos ecosistemas que pueden ser barreras naturales contra el viento y la inundación costera, pues bueno, esta inundación penetraría a tierra firme de una forma más rápida. También tenemos acciones sobre los factores estructurales de la vulnerabilidad. Hay que también tomar en cuenta este tipo de acciones que en la vulnerabilidad, como se está manejando, de que va a ser exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa, vamos a ver justo cómo estos factores estructurales nos van a ayudar a ver si tenemos una reglamentación de uso del suelo, si tenemos los atlas de riesgo, si tenemos planeación urbana y demás. Entonces, por eso es importante este tipo de acciones. Y dentro de los resultados va a ser, ¿puedo reducir peligros? Esa es una incógnita. No, los peligros, las amenazas naturales no las podemos disminuir,
pero lo que sí podemos reducir es la exposición de la población ante estos peligros y también podemos reducir su vulnerabilidad. Y dentro de estos resultados también nos están indicando que a mayor resiliencia voy a tener una reducción del riesgo y también voy a tratar de mejorar el bienestar humano y de los ecosistemas para reducir las pérdidas y los daños. Entonces, si recuerdan, de resiliencia nos estuvieron hablando también nuestros compañeros, pero hay que recordar que la resiliencia va a ser la capacidad que va a tener el ecosistema o la población para recuperarse de algún daño. Entonces, por eso es importante que recuerden esta estructura de la reducción de riesgos que tiene o que aparece en este reporte de adaptación. ¿Y por qué les vamos a hablar el día de hoy de inundaciones? Si ustedes recuerdan, por ahí se nos fue el título en inglés, tenía que estar ya en español, una disculpa, pero ustedes pueden ver justo los tipos de desastre, el número de desastres, ahora sí que están asociados a los fenómenos, como ustedes pueden ver, y el círculo más grande es el que tiene el tema de inundaciones. Entonces vamos a ver que para el año pasado, 2024, teníamos un número importante que fue para este fenómeno de 48.8 y el promedio de los últimos años del 2004 al 2023 es un promedio anual, es de 67.9. La fuente ahí está para que ustedes lo puedan consultar. Es un informe que sale cada año en esta base de datos de la Universidad de Bélgica para que ustedes lo puedan, pues si quieren quieren obtener mayor detalle, lo puedan visualizar. La siguiente, por favor. Y lo que sí hacemos para México. ¿Por qué tenemos que hablar de inundaciones? Porque tenemos justo en el periodo que es más o menos comparable a nivel mundial, la población afectada para el tema de inundaciones va de 2000 a 2023. Si se dan cuenta, tenemos más de 400,000 personas afectadas por inundaciones en un solo año que fue el 2011. Entonces, ustedes pueden ver esas barritas y ahí está el informe donde está la fuente que fueron el impacto de estudios de los principales desastres que tienen aquí nuestros compañeros del área de impacto socioeconómico. Ahí está la fuente para que ustedes puedan también obtener los datos y podemos observar que hay varios años que de repente tenemos estas barras mucho más altas, que en este caso es 2011, 2015, y si recordamos qué ocurrió en el 2015, qué fenómenos fueron los que nos detonaron estas inundaciones. Muchos de ellos son el paso de algunos ciclones tropicales, las ondas tropicales que fueron muy intensas y otros fenómenos hidrometeorológicos que estuvieron afectando a nuestro territorio. Entonces, por eso es el motivo de que veamos que este fenómeno natural es el que más afectación tiene a la población de nuestro territorio y es por ello que queremos hablar de este tema el día de hoy y le voy a dar la palabra, si no más, al maestro Bautista, primero que nada, porque ahorita nos va a comentar acerca del peligro. Yo di un poco de los antecedentes y en un momento más estaré regresando con ustedes para poder seguir con la presentación. Sin más, le doy el micrófono al maestro Bautista. Buenas tardes, yo soy Ángel Bautista y vamos a platicar un poquito sobre lo que es el riesgo, el peligro por inundación principalmente. Antes de llegar a la parte de lo que es un riesgo, pues vamos a necesitar conocer adecuadamente el peligro. ¿Qué son las inundaciones? Tenemos presentes varios efectos, ¿no? Uno de los principales es la precipitación. También podemos tener inundaciones por oleaje, marea de tormenta o incluso la falla de alguna obra o infraestructura hidráulica. Esto puede provocar incrementos en la superficie libre del agua, en ríos, lagunas, el mar mismo y otros cuerpos de agua que tenemos presentes en todo el territorio nacional. Todo estos pueden generar invasión de agua en sitios donde usualmente no la hay. Esto es lo que vamos a denominar como inundaciones. En México tenemos una ley, Ley General de Protección Civil, de acuerdo a la cual esta normativa nos establece los principios, conceptos y regulaciones respecto a fenómenos perturbadores.
Entonces, ¿qué es un peligro? Para tener un peligro necesitamos que éste tenga una probabilidad de ocurrencia de un agente perturbador, principalmente que sea dañino, de cierta intensidad y con una cierta duración, en un periodo determinado. Esto es lo que vamos a identificar como peligro. Entonces, asociándolo a inundaciones, el peligro por inundación va a ser cualquiera de estos efectos negativos que provoquen los incrementos en los cuerpos de agua, ya sea provocado por precipitaciones, el incremento en los ríos, lo que solemos llamar avenidas, y que nos provoquen algún daño. Pero algo que hay que destacar es que debe de estar asociado a una probabilidad de ocurrencia. Así que vamos a analizar esto un poco. La Ley General de Protección Civil no reconoce, no tiene plasmada en sí el término amenaza. Antes en esta relación que hacíamos respecto al peligro por inundación hablábamos de amenazas o muchas veces hablamos de amenazas como un sinónimo de peligro. Por lo menos para inundaciones y para fenómenos hidrometeorológicos tenemos que tenerlos completamente separados. Entonces aquí no le vamos a decir amenaza, sino agente perturbador, siendo bien normativos, así como lo marca la Ley General de Protección Civil. ¿Qué es un agente perturbador? Tenemos el ciclo del agua. Este ciclo del agua tenemos escurrimientos superficiales, tenemos precipitación y esto que es muy común y que nos enseñaron desde muy jóvenes en la formación básica, que hay evaporación, transpiración, esta va a la atmósfera y vuelve a precipitarse, vuelve a generar escurrimientos, ¿no? Este ciclo del agua, si lo vemos desde esta forma un tanto más básica, esto tiene estas principales representaciones como precipitación o como escurrimientos, ya sean los ríos, a veces tratamos de controlar estos, tenemos presas, pero estos pueden generar efectos. ¿Qué efectos? Pues las inundaciones. Aquí en las animaciones podemos observar cómo tenemos una vivienda en la cual hubo penetración de agua y también tenemos escurrimientos de cómo se está llevando una camionetita, ¿no? Un río. Entonces un vehículo se lo está llevando un río. Estos efectos negativos son los que el agente perturbador está provocando. Este agente perturbador puede ser benéfico, ¿no? Tenemos sequías, puede llenar nuestras presas, tenemos áreas naturales protegidas, como lo comentaban anteriormente, en las que necesitamos agua, el ecosistema necesita de agua, pero en grandes cantidades, en excesos, ante ciertas cantidades, ciertas magnitudes, esto puede ser dañino. Entonces, estos daños o esta magnitud del fenómeno, ya sea precipitación o escurrimiento en los ríos, es lo que vamos a asociar a una probabilidad. Me van a escuchar muy frecuentemente hablar de probabilidades de ocurrencia. En el caso de fenómenos hidrometeorológicos las llamamos de excedencia, que son los famosísimos periodos de retorno. Para tener un periodo de retorno, es aquí el que nos va a dar, el que nos va a determinar el peligro por inundación. Así, siguiendo con esta idea de qué es el peligro por inundación, los compañeros de la Comisión Nacional del Agua nos hablaban de las redes de monitoreo, ya sea climatológicas o hidrométricas. Em, es por eso que para contar con el peligro por inundación previamente y poder conceptualizar esto de las probabilidades de excedencia y los periodos de retorno, necesitamos un análisis o estudio hidrológico. Esto lo vamos a hacer a partir de las redes de monitoreo, ya sea de precipitaciones o de hidrometría. Estas variables las podemos ajustar a funciones de probabilidad y posteriormente extrapolarlas para tener nuestros periodos de retorno. Es un tanto complejo en ocasiones, pero bastante benéfico para poder entender y contar con la conceptualización de cómo nos podría afectar un fenómeno como son las inundaciones. Posteriormente tenemos otro proceso en el que le llamamos modelación y simulación de los procesos hidráulicos e hidrológicos o lluvia escurrimiento. Esto es transformar la lluvia, la cantidad de lluvia que puede llegar a caer en una porción de terreno que denominamos cuenca y se convierte en un escurrimiento directo, en la cantidad de agua que está realmente pasando por los ríos, pero somos ingenieros y a veces nosotros podemos entender gráficas, algunos perfiles, algunos números, pero necesitamos tratárselo de llevar a la población. Es por eso que necesitamos una representación un poquito más amigable. Es por eso que llegamos a los mapas de inundación.
Estos mapas pueden partir de la precipitación o de los escurrimientos. Digo, estos escurrimientos están representados por estos tipos de gráficas que tienen esta forma como de campana o joroba de camello, que técnicamente son ya peligro por inundación al contar con las probabilidades de ocurrencia del comportamiento de la lluvia en escurrimiento. Pero si quiero caracterizarlo de una mejor manera, lo llevamos a un mapa donde podemos tener las manchas de inundación. Así, de manera rápida, para tener las inundaciones, de caracterizar el peligro por inundación, vamos a clasificarlo principalmente en dos tipos, pluviales y fluviales. No es que sea el único tipo de inundaciones que existan, pero conociendo las características de este tipo de inundaciones, podemos llegar a caracterizar las demás clasificaciones de inundaciones. Para tener el peligro por inundación para inundaciones pluviales, em, necesitamos hacer el análisis en dos dimensiones de los flujos superficiales. Como les mencioné, se hacen simulaciones, se hacen modelaciones numéricas con software matemático para representar la transformación de lluvia en la cantidad de agua. Aquí es muy importante el concepto de cuenca, el cual siempre debe estar presente. Siempre se ha estado hablando de municipios, de las entidades federativas, de los límites políticos y geopolíticos, pero recordemos que a la naturaleza no le importan estos límites. Ella más o menos respeta los límites hidrográficos que son las cuencas. ¿Qué son las cuencas? Son áreas de escurrimiento donde si una lluvia cae, solo los escurrimientos se van a concentrar en una salida o en un solo cuerpo de agua. Cuando tenemos cuencas que no tienen salidas, estas las podemos denominar endorreicas. Cuando tienen una descarga ya sea a otro río, a otro cuerpo de agua como una presa o al mar, las llamamos exorreicas, es decir, que tienen una salida. El parámetro de intensidad para poder determinar el peligro por inundación es el tirante o profundidad de agua o profundidad de inundación. Esto siempre, según nuestra normativa, debe estar asociado a los periodos de retorno que aquí enlistamos, los cuales son 8. En el caso de las inundaciones fluviales, de igual manera se debe de hacer un análisis de los flujos superficiales. Lo que diferencia las inundaciones fluviales de las pluviales, si bien tenemos una transformación de lluvia en cantidad de agua, solo nos vamos a concentrar en el agua que está llevando los ríos y si ésta puede tener zonas de desbordamiento o genera daños a partir de esto. El punto en las pluviales es que no era solo el agua que está en los ríos, sino la que se pueda acumular en toda el área de la cuenca, en toda la superficie. De igual manera, hablamos de la cantidad de escurrimiento que tenemos por unidad de tiempo y de cómo se va a comportar a lo largo del río. Por lo mismo, la principal característica siempre es la profundidad de inundación, igualmente para los periodos de retorno mencionados. El mapa que se encuentra en el centro es importante mencionarlo porque es un análisis combinado. Estamos haciendo inundaciones pluviales y fluviales al mismo tiempo. Los límites rosas son cuencas y subcuencas. Tenemos la cuenca del río Bobos Nauta, solo es un ejemplo que tenemos en la parte norte de Veracruz. Se observan pequeñas divisiones. Podemos alcanzar a ver tres áreas que serían las tres principales subcuencas del río Bobos. Eh, si tratamos de hacer un poquito la diferenciación, la parte alta de la cuenca no presenta grandes manchas o grandes acumulaciones, dado que al tener pendientes más grandes, hacer una zona abrupta, serrana, prácticamente las acumulaciones las encañona, las manda directo a los escurrimientos y las pasa hacia la media, a la cuenca media. Que esta cuenca media, al estar en desarrollo, es en la que más se acumula. Ya tenemos ríos más grandes, ya tenemos una red interconectada de arroyos, ríos principales, en las que se generan desbordamientos, conexiones de ríos, bifurcaciones, cambios de dirección, curvas. Entonces, esto es lo que genera los grandes desbordamientos. Después se conecta ya al final de la cuenca a una zona más plana, la zona de planicie de inundación que a veces llamamos, que va hacia la costa, donde encontramos las playas. Esta zona se encuentra con menos pendiente, pero aún así logra liberar el agua, ¿no? Logra desahogar.
Este es un esfuerzo que nos llevó bastante años. La Conagua también nos apoyó con mucha información, pero es rescatable resaltar que muchas veces no logramos hacer un adecuado análisis de las inundaciones porque no le damos el enfoque de Cuenca. Nos concentramos en las comunidades y dejamos de lado o no pensamos en que la parte de mi río que está en mi comunidad tiene toda una interconexión con el ecosistema. Tengo una cuenca alta que si alguien está haciendo algo en la parte alta, me va a afectar aguas abajo. O si yo llego a hacer algún taponamiento, algún desvío, después vamos a llegar a hacer una afectación hacia aguas abajo, ¿no? Entonces, este tipo de análisis deben de hacerse desde una perspectiva más integral para enfocar todos los posibles efectos generales. Ya solamente para terminar, respecto a los fenómenos hidrometeorológicos, destacar el concepto de riesgo, el cual de una manera muy rápida y fácil es la combinación lineal de peligro, vulnerabilidad y bien expuesto. A lo largo de la sesión se ha hablado de vulnerabilidad al cambio climático. Aquí hay que tener un tanto cuidado porque la vulnerabilidad que tenemos ante los agentes perturbadores, en este caso las inundaciones, cambia. La vulnerabilidad es la propensión o capacidad de perder un bien, de la capacidad que tenemos para, suena mal, pero de recibir daño, ¿no? Si llega una inundación a mi vivienda, ¿con qué profundidad de esta inundación voy a ir perdiendo, ya sea mis enseres domésticos, lo que comúnmente llamamos menaje? Si al llegar a los 2 metros de profundidad de esta inundación ya perdí la mitad de mi vivienda o si la perdí completamente, ¿no? En este sentido enfocamos la vulnerabilidad para el caso de inundaciones. El peligro, reafirmando el concepto, es la probabilidad que está asociada al agente perturbador, en este caso las inundaciones. El peligro para las inundaciones siempre va a estar asociado a un periodo de retorno, que es la probabilidad de que se exceda este fenómeno en esa magnitud, que se exceda en ese periodo de tiempo. Y el bien expuesto, pues cuánto cuesta mi vivienda, cuánto cuesta mi casa o esa infraestructura a la que está siendo afectada. Nada más para ser normativo, pues está el concepto de riesgo, según la Ley General de Protección Civil, ¿no? Que son los daños o pérdidas probables sobre un agente afectable, resultado de la interacción entre su vulnerabilidad, la capacidad que tiene esta infraestructura o este bien afectable para percibir o para sobreponerse a este daño y la presencia de este agente perturbador. Entonces solo hay que tener ponerle mucha atención a esta cuestión de qué es la pérdida probable, ¿no? Esa parte de probable nos dota de un concepto que es asociarlo a una probabilidad. Entonces, aquí estamos pendientes. Espero haberles dejado una buena idea de lo que es el peligro por inundación, los cuales son unas herramientas básicas para poder mitigar el riesgo, para conocer primero el riesgo, para después poder gestionarlo, para poder mitigarlo. La presentación la terminará la doctora Matías. Justo que bueno, lo que ya comentó Ángel cuando le había dado clics a todo, tenemos una pequeña encuesta, creo que ya se la están poniendo ahí en el chat para que nos pudieran ayudar porque como medida de adaptación son los mapas de peligro o los atlas de riesgo. En este caso queremos preguntar cuántos de ustedes conocen el Atlas Nacional de Riesgo, pero cuántos de ustedes conocen el módulo que se llama Atlas Nacional de Riesgo por Inundación, el cual tenemos varios escenarios que ahorita les vamos a comentar brevemente y que son muy útiles para la toma de decisiones, como por ejemplo actualizar nuestros planes de emergencia, identificar qué medidas de mitigación, tanto estructurales o no estructurales, se pueden hacer, ordenar el territorio, la planeación urbana. Entonces, por eso queríamos que ustedes nos digan si lo conocen, si lo han utilizado, si han utilizado o no lo han utilizado. No quiero preguntar cuántas veces, pero por lo menos que nos digan algunas veces o muchas veces. Entonces, queremos que ustedes ahora sí que identifiquen a este módulo, a esta herramienta, que es un trabajo coordinado entre la Comisión Nacional del Agua que está aquí presente y nosotros, ya que nosotros somos los que compilamos la información, pero el 98% de los mapas que aparecen en este módulo han sido elaborados por nuestros compañeros de Conagua
y solamente un 2% los hemos hecho en el Senapred, y el más reciente es el que les presentó Ángel, que es el de la cuenca del río Bobos-Nautla. Entonces, por eso les estamos dejando aquí la liga del Atlas, y para que ustedes vean que tenemos 148 sitios con un mapa como el que ya les presentó Ángel, donde tenemos ciudades, cuencas, ríos y presas que tienen un mapa como un escenario de inundación, como el que ustedes están viendo, que es el caso del río Grijalba, la parte baja del río Grijalba en el estado de Tabasco, pero que que descarga, perdón, son las descargas de la presa Peñitas, y que tiene afectaciones en la zona baja de Tabasco. Entonces hay que recordar que los invito realmente a que visiten este portal, este módulo, porque ahorita que estamos empezando la temporada de lluvias y de ciclones tropicales, son mapas muy útiles porque ustedes pueden saber cuántas comunidades están en zonas inundables y cuáles serían las primeras que tenían que evacuar en caso de un alertamiento. Entonces, por eso es importante. Y un caso que traemos aquí para que ustedes lo vean, qué es lo que podemos hacer con esos mapas. Aquí hay un ejemplo que es el escenario de la presa Requena, que está en el municipio de Tula, en Hidalgo, y ustedes pueden observar las descargas de esta presa, dónde está esa mancha de inundación, la altura de la inundación, pero sobre todo, Ángel decía, necesito ver qué hay expuesto para luego ver el riesgo. Le puedo poner en el mismo Atlas, está en la infraestructura estratégica, como pueden ser los hospitales de todos los niveles, o las escuelas o los comercios. En este caso ustedes están visualizando solamente hospitales, pero aquí pueden ver que dentro de esta mancha van a ver varios hospitales que están en zonas inundables, y se hizo un acercamiento de la zona de Tula de Allende, y ustedes pueden ver que todavía tenemos varios, y en la exposición vemos cuántas personas están expuestas en este polígono rojo, que es solamente una pequeña parte de todo el escenario que está disponible, y que es para que ustedes lo puedan utilizar y puedan mejorar todos sus planes de acción, sus planes de emergencia, ¿no? Entonces aquí en este caso, en este polígono rojo, hay más de 14,000 personas expuestas, entre mujeres, varones, menores de 12 años, personas de más de 60 años, viviendas afectadas en esta zona inundable, más de 5,000 viviendas, establecimientos de salud hay 8, escuelas hay más de 14. Entonces, ahí están cómo podemos tener esta herramienta que nos va a ser útil, y que por eso ahora sí que vamos a difundir lo que es una medida de adaptación para el cambio climático, por lo menos para los peligros actuales y los que se puedan proyectar, como ya nos mencionaron. Son herramientas útiles y queremos que ustedes los conozcan. Este es uno de los 48 escenarios que hay públicos, que ustedes se les invita a que los revisen, porque hay mucha gente que ni siquiera sabe que existe. Este mapa no es de que se subió ahorita, este mapa tiene más de 10 años en la plataforma del ANRI. Entonces sí necesitamos que ustedes nos puedan visitar, y en el caso de que quieran los archivos originales, está aquí la Comisión Nacional del Agua, muchos de ellos o todos fueron hechos por nuestros compañeros de Conagua, y los que tenemos nosotros con gusto, en el caso que presentó ahorita Ángel, el de la cuenca del río Filobobos Nautla, está totalmente disponible, ya se le entregó a las autoridades del estado de Veracruz de manera oficial, hicimos una presentación, y espero que para esta temporada de lluvias lo pongan ahora sí que a consideración para su toma de decisiones, y es para ustedes. Por eso queremos con este ejercicio de saber quiénes conocen este módulo, quienes sí se han metido a hacer ejercicios para ver qué tenemos expuestos. Este es un pequeño ejemplo, no tenemos mucho tiempo porque ya tenemos a la otra persona que les va a hablar del siguiente tema, pero sí queremos dejar algunos comentarios, que le doy la palabra a Ángel y cierro. Sí, claro, solo para terminar, unos breves comentarios, lo cual es de vital importancia conocer el concepto y metodologías para la estimación de peligro por inundación. Como dije, es muy importante que nos quede claro que el peligro siempre va a estar asociado a una probabilidad de excedencia o de, si lo queremos ver de una manera más simplificada, una probabilidad de ocurrencia.
pero esta la debemos de caracterizar de una manera adecuada, ¿no? Con los estudios hidrológicos e hidráulicos de que existen bastantes metodologías, bastantes investigadores que han desarrollado estudios para simplificar este tipo de análisis. Además, es muy importante que el peligro por inundación requiere de una alta capacidad técnica de especialistas, principalmente en las áreas de hidrología, hidráulica, ¿no? Y también, también mencionar que si bien las inundaciones pluviales y fluviales no son los únicos tipos de inundaciones que existen, las características de estas pueden englobar o pueden ayudarnos a entender otro tipo de inundaciones. Y algo muy importante es que la estimación precisa del peligro nos permitirá evaluar con mayor precisión el riesgo. En cuanto más conozca el peligro con mayor precisión, mejor voy a poder identificar los bienes expuestos, conocer el riesgo y así poder manejarlo. Y con ello nuestra reflexión quedaría de esta manera: la población informada y consciente, con acceso a un conocimiento adecuado sobre el clima, va a tomar mejores decisiones. Recordemos que solamente tenemos un planeta llamado Tierra, no hay acciones pequeñas, todas cuentan. Esta es una pequeña acción de medidas de adaptación. Hay muchas, pero como yo les comenté al principio, necesitamos saber cuáles son y va a ver cuáles son viables, cuáles están funcionando, cuáles no. Entonces sí les pedimos que por favor en esta temporada de lluvias y ciclones consulten esta herramienta que les acabamos de brindar y quedamos a sus órdenes para todo. Muchas gracias por su atención, qué amables.